Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Futuro fantástico, presentado por Gillian Anderson. Un planeta menguante. 6 fotodiodos de silicio, un láser de titanio de zafiro y un lanzarrayos de alta precisión. Exactamente lo que necesitarías para construir la primera máquina de teletransportación. Hace 100 años costaba 3 años viajar al otro lado del planeta. Hoy hacemos ese mismo viaje en menos de 2 horas. Pero imagínense una época en la que el Jumbo Jet esté obsoleto como el modelo T de Ford, cuando podamos viajar de continente a continente en una fracción de segundo, incluso saltar en el tiempo. Viendo cómo van las cosas, será mejor que no planeemos nada fuera de nuestro futuro fantástico. El aeroplano y el automóvil. 2 tecnologías que han hecho más por encoger nuestro planeta que cualquier otra cosa en la historia de la humanidad. Pero mientras siguen evolucionando, ¿cuál será el gran descubrimiento del siglo XXI? Imaginación al poder. La ciencia ficción siempre ha dibujado imágenes impresionantes sobre viajes del futuro. John Clute es el autor de la Enciclopedia de la Ciencia Ficción. A la ciencia ficción siempre le ha apasionado la idea de los vehículos volantes. Tubos de escape de donde se dispararían proyectiles con forma de cohete. Habría túneles debajo del mar. Habría aeroplanos gigantes con miles de hélices. Pero mientras los imaginarios de la ciencia ficción estaban creando un futuro fantástico, muchos de los ingenieros hacían realidad el automóvil. La visión del futuro de General Motors desde 1956. En este idílico mundo no había tráfico. Coches conducidos para siempre por 4 ruedas. Era un sueño en el que la General Motors creía ciegamente. Un sueño en el que el automóvil, en carreteras adecuadamente diseñadas, traería una agradable, verde y universal utopía a todos los americanos, así como al resto del mundo. Creo que hemos creado un monstruo. Un viaje individual que consta en partir y llegar es un sufrimiento para la mayoría de nosotros. La ciencia ficción ha sabido siempre la respuesta. Elevarlo al cielo. ¡Salga de ahí! ¿No sabe que solo puede apagar aquí 3 minutos? Bien, adiós. Adiós. Uno de los sueños de la ciencia ficción, en parte porque es un sueño muy visual, es el automóvil con alas. La visión de horror en el mundo real de un automóvil con alas multiplicado por 10 millones en nuestras peores pesadillas es algo en lo que ellos no tenían que pensar. Lo que tenían y lo que muchas revistas y libros de ciencia ficción del principio mostraban eran ilustraciones de coches con alas volando entre los altos edificios. Nosotros no. No tenemos coches con alas, no los tendremos. No en sus vidas, ni en la mía. El coche volante no es un sueño, es una realidad. Paul Moller, un hombre que cree estar a punto de llevarnos al cielo.
Creo que el automóvil se muere. Está acabado. No vas a ver más capacidad y no vas a ver más autopistas. Si tienes en cuenta la cantidad de tráfico que soporta una autopista en un sistema monodimensional, imagínate cuánto más podrías soportar en un mundo tridimensional. La ambición de Moller es resurgir una idea desde una época más optimista. The secret door. Hola a todos, soy Jack Douglas. Esta puerta es una de las puertas mejor vigiladas de América. Pocas puertas fuera de Washington son más difíciles de romper que esta. Es la entrada al centro de diseño de una fábrica de automóviles, la compañía de motor de Ford en Dearborn, Michigan. Tras la puerta secreta se hacen los planes para el primer automóvil volante de producción masiva. El automóvil volante funcionaría con 3 grupos de paletas de vapor configurados en un modelo triangular. «40 años después y todavía soñando», el diseñador del volante, Jim Powers. En Los Ángeles, donde vivo, los atascos pueden durar horas y podrías pasar por encima de todos, mirar abajo y sonreír. Siempre he pensado que habría alguna posibilidad de mecanismos antigravitacionales que haría que los coches levitaran. Vi un documental en el que se mostraba un prototipo de ingeniería de una plataforma volante utilizando un conducto de ventilación. Vaya máquina, Phil. Me imagino que eres el que más se ha acercado al funcionamiento de una alfombra voladora. ¿Cómo se siente? Tenemos un acelerador, el que tienen todos los aviones, pero lo controlamos cambiando nuestro peso, utilizando los pies, etc. Eso es todo. Ya, ¿y cuánto tiempo has estado utilizando esta máquina, Phil? Ahora mismo lo estoy utilizando 3 horas y media. ¿Y crees que las máquinas que llevan a más de una persona pueden utilizar el principio del conducto de ventilación? Creemos en ello y pienso que podemos probarlo. Ya. Yo pensaba coger esa misma idea y desarrollarla para un coche volante. Ford tenía sueños de grandeza. Inspirada por la ciencia ficción, más diseños desde los archivos para coches volantes. Pero como el volante, nunca lo elevaron por encima del suelo. Pero esto lo hizo. El Avrocar de la Armada estadounidense parecía un platillo volante. El piloto del Avro estaba acostumbrándose a manejar la máquina bajo condiciones variables. Preparado para llevar tropas a través del terreno árido, el proyecto fue cancelado antes de que pudiera llevar su primer conmutador. Entonces, ¿en qué se convertirá el Ski Car de Paul Moller? De 0 a 60 en menos de 5 segundos y una velocidad máxima de 400 millas por hora. En estos momentos se están realizando los últimos trabajos en su motor. Bueno, no creo que el futuro sea mucho más diferente con el Ski Car de lo que es con el automóvil, excepto que podremos viajar más lejos y más rápido. El mundo estará mucho más integrado. Creo que será mucho más seguro volar que conducir, porque la electrónica nos mantendrá seguros. ¿Pero volará de verdad? Dennis Bushnell, experto de la NASA en aviación. No veo ninguna razón por la que no deba volar. Esta es una buena máquina. Las tecnologías se unen para hacer realidad lo que ha sido un sueño desde el comienzo de la aviación a principios de siglo. Un sistema personal de transporte aéreo. Entrarías en el vehículo por la mañana como si fuera tu automóvil. Si vas a Los Ángeles desde San Francisco, introducirías un número codificado. Cuando vaya a salir del lugar de despegue, quizá en la acera, pulsaríamos un botón y despegaría. La electrónica se hará cargo y nos llevará, nos elevará a los cielos, 400 millas por hora aproximadamente, casi tan bueno como un avión, leyendo el periódico tranquilamente mientras llegamos a nuestro destino. Lo bueno de esto es que la infraestructura que se necesita para hacer que esto funcione casi está aquí. No tenemos por qué preparar al mundo para que sea así. Pero para ello es necesario un cambio de mentalidad.
El automóvil ha sido una máquina magnífica, pero parece que ha llegado la hora de llevar a cabo las capacidades de los vehículos de aire. ¿La libertad de los cielos o quedarnos en el suelo? Esperamos la primera prueba del vehículo volante muy pronto. Pero, ¿y a largo plazo? Desde Rusia llegan los planes para el hermano mayor del vehículo volante. Diseñado en una de las más secretas plantas militares de la antigua Unión Soviética, esto es lo que los rusos piensan que será la conducción a largo plazo. Viendo estos primeros test de vuelo, los habitantes de Saratov pensaban que les invadían los aliens. Prototipos más avanzados están siendo construidos ahora. La versión completa se podrá conducir en la tierra y en el agua y llevará 2.500 pasajeros, casi 5 veces más de lo que llevan ahora los jumbos. Pero a pesar de la apariencia futurística, es la misma tecnología que utilizan los aviones de hoy en día. Para transportarnos al futuro, necesitaremos fuentes de energía mucho más radicales y renovables. Podemos inventar el transporte, pero no nos hace ningún favor en este planeta que es una pequeña bola no inventarlo en el contexto que demanda el planeta. Un concepto adecuado del transporte y un enfoque apropiado en el transporte es una de las 2 o 3 formas de pensar que nos va a salvar. Y lo que los escritores de ciencia ficción enfatizan una y otra vez es que la energía está ahí, en el sistema solar. El Sol cada segundo emana millones de veces la energía que necesita este pequeño planeta. Podemos reenfocarlo. Este vehículo del siglo XXI podría alcanzar las 400 millas por hora y funciona solo con energía solar. Imagínese dentro de un vehículo donde todo lo que escucha es el sonido del viento. Va a parecerse más a un cohete que a cualquier avión que hayamos visto. Y tendremos la habilidad de cruzar distancias inmensas con la energía del sol. Sin hélices, sin motores estridentes. Un vuelo agradable que es posible gracias a uno de los más prometedores sistemas de energía del futuro. Propulsión de ion. El autor y científico Bob Forward es un experto en transporte del futuro. La propulsión de ion sucede cuando coges átomos y les pones una carga, y luego utilizas esa carga para expulsar los átomos por la parte trasera del vehículo, utilizando campos eléctricos. ¿No se convence? Eche un vistazo al ionocraft inventado por Alexander de Seversky. Un enorme campo eléctrico carga el aire, partiéndolo en iones positivos y negativos, haciendo elevar el vehículo y moviéndolo en un misterioso viento eléctrico. En el vehículo de Brian Mott, el aire cargado se precipita en el núcleo vacío y por las esquinas, empujándolo silencioso como un susurro. Nos proporcionará los medios para lanzarnos al siglo XXI y más allá. Es una idea encantadora que nos lleva atrás, al comienzo de la aviación. En aquellos tiempos tardaríamos semanas en ir de Londres a Sydney. Con la propulsión de ion tardaríamos un par de días. Pero imagínense poder llegar al otro lado del mundo en minutos. En un laboratorio en Albany, Nueva York, la fantasía está a punto de convertirse en realidad. El profesor Lake Mirabo está dando los últimos retoques a una idea que parece sacada de la portada de una revista de ciencia ficción. El transporte de viajeros del futuro podrá llevarnos alrededor del mundo en 45 minutos. Lake Mirabo, profesor de ingeniería y adicto a la ciencia ficción.
Que el revolucionario Lightcraft de Mirabeau parezca de ciencia ficción no es una coincidencia. Historias asombrosas, diciembre de 1932. La portada de una de las revistas de ciencia ficción más conocidas de su tiempo. 60 años después de su publicación, inspira al profesor Mirabeau para desarrollar un medio de transporte que pueda cambiar el mundo. Esta portada de Historias asombrosas es la primera pieza artística que muestra un vehículo volando sobre un rayo de luz. El arte se adelanta a la ciencia. Históricamente, ¿de dónde vienen las primeras ideas de los viajes espaciales? Vienen de los visionarios del pasado, gente que ha escrito ciencia ficción, gente que ha hecho mucho por el arte de la ciencia ficción. Las similitudes técnicas son extraordinarias. Como en la portada de la revista, el vehículo de Mirabeau utilizará una fuente de energía externa. Rayos de energía en forma de microondas. Lo que tienes que imaginarte son autopistas de luz. Un vehículo vuela sobre una autopista de luz hacia el espacio o alrededor del planeta. Toda la energía llega de fuera del vehículo, energía externa. Explosiones de energía de microondas convierten el aire en plasma, que luego fuerza los electrodos en el borde del vehículo, acelerándolo a 25 veces más que la velocidad del sonido. El mundo no volverá a ser el mismo. No tienes que ir al aeropuerto porque seguramente no existirán. Cuando inviertes 45 minutos en dar la vuelta al planeta, ¿por qué perder de 1 a 2 horas en llegar al aeropuerto? No tendría ningún sentido. Buscamos un medio de transporte semejante a lo que ahora llamamos taxi. Este vehículo vendría a nuestra casa, a nuestro barrio, nos recogería a nosotros y a más gente, y llegaría a una estación de luz, y estaríamos en camino, atravesando el cielo, apuntando a la luna, o simplemente a unos cientos de millas de altura. ¿Cómo nos montamos en este vehículo si el profesor Mirabeau no tiene intenciones de aparcarlo en tierra? Una vez más, la pista para nuestro futuro fantástico está en el dibujo. Hay un par de aspectos en este número de Historias asombrosas, como estos. Lo que parece ser la antigravedad o los cinturones de maglev que se pone la gente para volar hacia este objeto. Saldríamos de la puerta, nos ajustaríamos nuestros cinturones de levitación magnética y se nos transportaría al cielo. Esto es físicamente imposible. Hemos hecho cálculos sobre la atracción magnética de un vehículo volador hacia una persona. La operación de levantar una persona desde el suelo hacia una nave en movimiento no va a ser difícil para una microcomputadora que traza su posición mientras la eleva desde el suelo a la nave. ¿Le parece demasiado bueno para ser verdad? El trabajo de Mirabeau ha llamado la atención de John Mankins, jefe del programa de la NASA de transporte espacial altamente reutilizable. Los experimentos preliminares que ha realizado Lake, la idea de manipular la atmósfera con luces electromagnéticas ha sido un éxito. Y en el pasado se han hecho muchísimos estudios sobre este tema, la mayoría relacionados con el uso del láser. La propuesta de Lake, que es utilizar rayos de radiofrecuencia, radiación RF, es mucho más aceptable. Pienso tanto técnicamente como medioambientalmente y creo que tiene bastante futuro. Este es el Lightcraft hoy. Está siendo probado en uno de los más impresionantes túneles del mundo. No hay nada en la física que pudiera parecer que excede los límites de la razón. ¿Funcionará? Eso tendrá que probarse en experimentos. Jake está empeñado en que esto funcione, y creo que eso es lo que le llevará a que funcione. En 2 años sabremos las posibilidades que tiene la visión de Mirabeau de convertirse en realidad. La NASA experimentará el Lightcraft en la base militar de White Sands, en Nuevo México. Pero ir de Londres a Sydney en 45 minutos someterá a los pasajeros del Lightcraft a fuerzas gravitacionales letales. A 2 Gs, el ser humano empieza a marearse. A 10 Gs, incluso el mejor piloto se desmayaría. El Lightcraft puede alcanzar hasta 200 Gs. Para evitar que nuestro cuerpo choque contra estas fuerzas intolerables,
están utilizando técnicas de buceo. Primero, deberíamos llenar nuestros pulmones con líquido oxigenado antes de la inmersión total. Pero estas medidas extraordinarias serían innecesarias si, como en la ciencia ficción, pudiéramos dominar la fuerza de gravedad. Es una idea que nació hace más de 100 años en el comienzo de la ciencia ficción moderna. Regresaremos en instantes por Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, señal del nuevo milenio. La nave espacial de Wells, en El primer hombre en la Luna, funcionaba con una sustancia mágica llamada caberita, un metal que protegía cualquier cosa que lo rodeara desde la gravedad de la Tierra. Fue una idea que hizo mella en la ciencia ficción de los años 20 y 30. La antigravedad es una especie de alfombra voladora, una alfombra mágica que nos permite flotar, nos permite viajar lo más rápido que queramos. La gravedad en sí misma es algo de lo que los escritores y lectores de ciencia ficción han deseado librarse durante mucho tiempo. La gravedad de la Tierra es algo terrible, es una prisión. ¿Y cómo hemos deseado escapar? Justo después de la Guerra Mundial, y cuando la gente vio que poniendo un montón de dinero en un problema, como la cantidad de dinero que se puso para hacer una bomba atómica, se puede resolver el problema. Y mucha gente dijo, bueno, estamos en el negocio de los aviones y estamos en el negocio de la antigravedad, porque elevamos a la gente en el aire y les volvemos a bajar. Quizás si ponemos más dinero en la investigación, podremos construir una máquina antigravedad. En los 50 se nos hubiera perdonado por pensar que la antigravedad está a la vuelta de la esquina, pero no era así. Para la mayoría de la gente, la antigravedad es un sueño imposible, pero la experiencia nos dice que lo imposible tiene la asombrosa costumbre de convertirse en realidad. John Anderson, Oficina de Conceptos Avanzados, NASA. Todos conocemos a alguien en nuestra profesión que dice, eso no funcionará. Esta mañana lo he leído. Lee Forrest, el inventor de la cámara de vacío que nunca pensó que la televisión funcionaría o sería práctica. Otra gran afirmación fue hecha en 1901. Recuerden, esto fue 2 años antes de que los hermanos Wright volaran en Kitty Hawk. Y la afirmación era que los secretos del aire no podrían ser dominados, ni en 1000 años. Eso fue en 1901. Y esa afirmación la hizo nada menos que Wilbur Wright. Hoy, los científicos de todo el mundo están intentando descubrir los secretos de la antigravedad. Los hallazgos más interesantes de los científicos serán probablemente los que ellos menos esperan descubrir. Este hombre tenía la llave que descubriría el misterio. Sabemos que algún día en el futuro será posible controlar la gravedad. La gran pregunta es, ¿cuándo? Franklin Meade, Oficina de Conceptos Avanzados, Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Estamos llegando al final en cuanto a propulsión convencional, y las Fuerzas Armadas están buscando nuevas y revolucionarias maneras para entrar y moverse en el espacio. La investigación del Dr. Meade sobre la antigravedad comenzó cuando desterró una oscura serie de experimentos allá por 1950. El inventor Thomas Townsend Brown afirmó haber hecho flotar platillos volantes en un campo de antigravedad. En aquel entonces fue ridiculizado y desacreditado, y su trabajo quedó inacabado. El trabajo de Thomas Brown empezó con un péndulo que tenía un cilindro en el fondo, y cuando este cilindro se cargaba con alto voltaje, algo así como 30, 40.000 voltios, de alguna manera aligeraba o chocaba contra algo o la masa disminuía. De algún modo conseguíamos una fuerza que levantaba ese cilindro, que es lo que a todos les gustaría como instrumento de antigravedad.
La antigravedad es uno de los fenómenos que los escritores de ciencia ficción siempre han deseado, y tal vez no esté tan lejos de la ciencia actual. De todas las fuerzas de la naturaleza, la gravedad es la que resulta más familiar a la gente, pero es la que menos entendemos. Y en algunas teorías de la gravedad que conocemos resulta tener dos lados. Uno el que nos amarra a la Tierra, y el otro, arriba del todo, que es como la antigravedad. ¿Podría haberse equivocado el Dr. Brown al afirmar que la antigravedad ocurría naturalmente? Los jefazos de la NASA le hicieron una visita, pero en su informe rechazaron sus resultados, tachándolos de anomalías experimentales. Frank Mead dice que le malinterpretaron. No estaba contento con lo que la Marina había hecho. Hubo algunas discrepancias. No tomaron medidas correctas. Y tras todo esto, puede que incluya un efecto antigravedad. El Dr. Mead decidió reabrir los expedientes. Repitió los experimentos de Brown. Contra todas las expectativas, los platillos volantes se comportaron como lo predijo Brown. Parece que había algo de verdad en todo eso. ¿Anormalidad o antigravedad? No estoy dispuesto a excluirlo. Siguen existiendo pruebas teóricas que dicen que puede haber una forma de unir la electricidad y el magnetismo con la antigravedad. Y eso es importante. Y Townsend Brown siempre creyó que tenía algo. Quizás Brown y su equipo lo hayan celebrado prematuramente, pero si las sospechas de Mead son correctas, haremos bien en guardar el champán bien frío. Bob Forward piensa que si fuera cierto, la antigravedad aportaría grandes beneficios al futuro del transporte. Revolucionaría nuestra forma de vivir y operar con los vehículos. Lo bonito de viajar en la gravedad es que el campo de gravedad actúa sobre todo en el vehículo, al mismo tiempo incluyéndote a ti. Y no sabes que estás acelerando. Y no te enteras si el vehículo va a mucha velocidad o toma un giro peligroso. Así puedes viajar más rápido y más cómodamente. Una vez que el ser humano controle estas tecnologías tan avanzadas, no habrá límites para las maravillas que podemos hacer. Imagínense el coche antigravedad. Bajo su mágica influencia podríamos tomar algo sin derramar una gota. Una montaña rusa a 1000 millas por hora volando en el cielo y sin despeinarnos. Tenemos que ver la diferencia entre lo que es inconsecuente, lo que es pura fantasía, lo que no puede hacernos perder el tiempo pensando y lo que sí merece la pena. Es simplemente que si no vemos la diferencia, terminamos volviendo atrás. Y así la verdad es que no avanzamos nada. Hay gente hoy día que nació cuando volar era la gran idea de la ciencia ficción. Hoy, viajar por el sistema solar puede parecer igual de fantástico. ¿Pero podrán nuestros hijos vivir para ver una época donde lo imposible se convierte en rutina? El profesor Michio Kaku de la Universidad de Nueva York, físico y escritor. Un hombre que cree que el vuelo en el espacio podrá algún día descubrir los secretos del tiempo. Creo que de 50 a 100 años podremos tener cohetes que nos lleven a casi la velocidad de la luz. Motores de ión, motores de fotón, que nos llevarán a la velocidad de la luz, donde el tiempo empieza a reducirse. Una de las predicciones más absurdas de la teoría de Einstein es que cuanto más rápido vuele un cohete, más lentamente afecta el tiempo a esa nave. Imagínese a alguien despegando cerca de la velocidad de la luz y nosotros estamos sentados en la Tierra con un telescopio. Y mientras miramos por el telescopio, vemos que todos dentro están como congelados en el tiempo, porque se reduce la velocidad de este. Lo hemos medido en el laboratorio con cohetes atómicos, con satélites. Podemos medir que el tiempo va reduciendo cuanto más rápido vayamos.
En 1975, el profesor Carl Alley de la Universidad de Maryland puso a prueba la teoría de Einstein con 2 relojes atómicos sincronizados. Uno de ellos se llevó a bordo de un avión militar y el otro se quedó en tierra. Los 2 relojes marcaban un tiempo distinto. La dilatación del tiempo es mucho más pronunciada en las misiones largas dentro de la Estación Espacial Mir, pero lo que ha podido mantenerse como una oscura nota en la física cuántica se podría convertir en el más fantástico elemento de nuestro futuro en el espacio. Y de nuevo, la ciencia ficción ha sido la inspiración. Carl Sagan, el citado astrónomo, estaba escribiendo una novela de ciencia ficción llamada Contacto sobre vidas extraterrestres, pero tenía un problema. La distancia entre las estrellas es tan grande que llevaría siglos visitar otros sistemas planetarios, y por el problema de la dilatación del tiempo, decidió preguntar a un físico: ¿es posible recorrer esas enormes distancias en un abrir y cerrar de ojos? Sagan llamó al profesor Kip Thorne, un conocido experto en la teoría de Einstein. Thorne luchó contra el problema durante algún tiempo. Una vez en la parte trasera de un Ford Bronco, mientras corría por la autopista 5, hizo una de las conexiones más inspiradoras de la física moderna, uniendo el problema cósmico de Carl Sagan con el nuevo y excitante concepto de agujero de gusano. Un agujero de gusano es un agujero en el espacio que nos puede acortar la distancia entre 2 puntos. Por ejemplo, si yo tuviera un supermicroscopio y mirar de cerca de qué material está hecho el espacio y el tiempo, vería que no es nada suave. Es espumoso, con pequeños agujeros y burbujas. Si la ciencia pudiera engañar a uno de estos agujeros en el espacio, podríamos conectar 2 regiones distantes de espacio y tiempo. ¿Dónde hemos visto esto antes? En Alicia, en el País de las Maravillas, a través del espejo. El agujero de lombriz fue el espejo de Alicia que conectó el campo de Oxford con el País de las Maravillas, y cuando Alicia metió su mano en el espejo, la introdujo en un agujero de lombriz y apareció en el otro lado de nunca jamás. Thorne estaba eufórico. Los agujeros de lombrices eran los medios para conectar 2 puntos en el espacio. Fue después cuando se dio cuenta de sus implicaciones. Si los agujeros de lombriz podían engañar al espacio, también podían engañar al tiempo. Fue desconcertante ver el arco del sol en menos de 1 minuto. Ver correr a un caracol. O a mis flores alzando sus pétalos para abrazar el nuevo día. Las horas corriendo sobre mi reloj de sol. E incluso las flores cerrando sus ojos a la noche. Fue maravilloso. Después de años de fantasía, este increíble desarrollo nos permite imaginar lo imposible. Algo que la ciencia ha rechazado tomar en cuenta. Por primera vez, podemos atrevernos a especular sobre los trabajos del funcionamiento práctico de la máquina del tiempo. Pero esto no va a ser como la famosa novela de Wells, La máquina del tiempo, donde te sientas en una silla con un montón de luces intermitentes y literalmente saltar cientos de miles de años al futuro. No va a ser así. Vamos a ver los pasos con los que los físicos piensan que pueden crear una máquina del tiempo. Primero, en el planeta Tierra, construir 2 gigantescas placas de metal y cargarlas con grandes cantidades de energía. Paso número 2. Justo al lado, construir una copia al carbón, 2 placas paralelas y cargarlas, y ocurrirá el efecto Casimir. Un pequeño agujero de lombriz comenzará a abrirse entre estas 2 placas paralelas. Recuerden que el efecto Casimir no es ciencia ficción. Hemos observado los comienzos del efecto Casimir en el laboratorio. Paso número 3. Conseguir un cohete, colocar la copia de carbón dentro de la nave y enviarla fuera del espacio, dejando el primer par de placas paralelas en la Tierra. Un agujero de lombriz, un cordón umbilical, conectará las placas paralelas de la Tierra con las placas paralelas del cohete. Paso número 4. Según se alcanza la velocidad de la luz, ocurre la dilatación del tiempo, y estas 2 placas paralelas ya no están sincronizadas con respecto al tiempo o al espacio. Y el último paso, saltar al par de placas paralelas en la Tierra. Inmediatamente el cordón umbilical nos transportará hasta el otro par de placas paralelas existentes en un punto diferente, en el espacio y en el tiempo. Durante más de 30 años,
El héroe de ciencia ficción británico Doctor Who utilizó una cabina telefónica mágica que engañaba el tiempo y resolvía los misterios del universo, pasado, presente y futuro. La habilidad para ir de un lado para otro en el tiempo ha creado miles de aventuras. Conocer nuestros antepasados, jugar con la historia, cometer el crimen perfecto y enriquecerse rápidamente. Todo esto y más ha sido explorado en libros y películas. Pero antes de que nos dejemos llevar, hay un pequeño problema. Para hacer funcionar nuestra máquina del tiempo, necesitaremos la energía de una estrella. Sin embargo, queda un rayo de esperanza. Un día, el tiempo y el espacio pueden dejar de tener significado. El universo entero será nuestro para explorarlo, y en el tiempo que nosotros elijamos. Regresaremos en instantes por Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Realidad virtual. La habilidad de viajar a cualquier lugar, ver cosas, ser cualquiera sin tener que salir de casa. En un mundo virtual, todo es posible. Todo lo que hay que hacer es creer. ¡Guau! ¡Son mis manos! ¡Mira esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo! ¿Dónde estás? Estoy aquí, Marnie. Ven aquí. Eres maravilloso. Los extravagantes sueños de la película El cortador de césped fueron inspiradas por el trabajo del científico informático Jaron Lanier, pionero de la realidad virtual. En el futuro, la humanidad utilizará la tecnología para comprometerse en sueños masivos compartidos. Jaron tiene muchas esperanzas para el futuro de su creación, pero sigue sin impresionarle lo que ve. La realidad virtual es un fenómeno muy curioso. Es algo que ha nacido muy lentamente ante nuestros ojos. Y ver un ejemplo de realidad virtual de cierta calidad es rarísimo. Todo el mundo ve sistemas de realidad virtual que son espantosos, que los utilizan los videojuegos y son tan horribles, claro, que crean mucha confusión y vergüenza a aquellos que estamos en el campo y que podemos ver cómo podría llegar a ser. ¿Cómo será en el futuro? Los expertos de hoy en realidad virtual creen que no lucharemos contra el enemigo, nos encontraremos con viejos amigos, todos tendremos cuerpos virtuales. En el futuro no nos encontraremos con nuestro vecino mientras paseamos por la calle. Pasaremos por una calle virtual y nos encontraremos con gente del otro extremo del mundo. John Walden, ingeniero de realidad virtual. Estamos construyendo el primer mundo interactivo vivo de realidad virtual y se llama Riverworld. Y en ese contexto la gente se conoce, se encuentra en una realidad virtual sin fronteras geográficas ni nacionales. Bueno, estamos en Riverworld. Riverworld es en realidad un barco de Luisiana navegando en el río Mississippi. Estamos dentro del bote, en el salón principal. Y junto a mí en este mundo están dos avatares, que es gente que se ha unido a mí a través de la red desde muy lejos. Y aquí podemos interactuar y hablar de cosas. ¿Qué tal las cosas? ¿Qué horas hay? Tengo una buena receta. ¿Cuál es tu club de golf? Casi todo. Y aquí está mi amigo Jason. Hola Jason, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, John? Bien, gracias. Encantado de verte. Encantado de que estés encantado de verme. Estoy contento de verte. Bien, bien. En estos encuentros virtuales podremos ser lo que queramos.
Que la gente nos vea como pingüinos, como hippies o como una patata. Estará en nuestras manos. Puedo cambiar mi apariencia para cualquier ocasión. Aquí estoy de chica. O mi favorito cuando me quiero divertir. El perro. Wow, wow. El gran paso aquí es el hecho de que estos avatares, estas representaciones de otros seres humanos, ahora pueden mostrar sentimientos. Estoy utilizando mi controlador manual aquí para controlar estos estados emocionales, y los 4 que hemos controlado hasta ahora han sido de felicidad, sorpresa, odio e incluso tristeza. Estos son los 4 estados emocionales básicos que particularmente los niños muestran desde muy temprana edad. Y es un gran comienzo cuando estás intentando construir una metáfora de comunicación que permite a la gente mantener la conversación. Y no solo nos encontraremos con nuestros amigos en el mundo virtual, también haremos negocios. Bienvenido al banco interactivo. Puede hacer transacciones básicas de cuenta en el cajero de enfrente. Estos mundos pueden ser como el mundo real. Funcionan, interactúan. Si vas a una tienda, habrá alguien ahí en tiempo real, porque esa persona estará trabajando para ese departamento y te servirá comida, aunque virtual, que luego se recoge y se distribuye en el mundo real. Todas estas ideas para el mundo virtual del futuro ya se han visto antes en la ciencia ficción. Lo que escribí sobre la ciencia ficción se está haciendo realidad. Neil Stephenson escribió Snow Crash, un anteproyecto para los arquitectos de la realidad virtual. En mi libro Snow Crash, el metaverso es el nombre de un mundo virtual enorme donde millones de personas se reúnen en un espacio tridimensional y se comunican. Cuando Hiro entra en Metaverso y echa un vistazo a la calle y ve edificios y señales eléctricas en la oscuridad desapareciendo en la curva del mundo, realmente está viendo las representaciones gráficas de diferentes piezas de software que han sido creados por grandes empresas. Los ordenadores ya pueden generar estos mundos. Lo que ahora estamos esperando es la tecnología que nos haga sentir parte de esto. Para entrar en metaverso, necesitas un hardware que te muestre cómo es. La mayoría de la gente en el libro utiliza un sistema ocular. Incorpora láseres de baja potencia y diferentes colores que proyectan la imagen directamente en la retina. Y en el Laboratorio de Tecnología Interactiva Humana de Seattle se está creando el sistema ocular de Neil Stephenson. Con el sistema ocular eliminamos la imagen intermediaria de la pantalla. Utilizamos un único rayo de luz para dibujar una imagen en la retina del ojo, punto a punto. Por esto tenemos una mejor unión entre la creación de la imagen y lo que en realidad se ve. Este es el primer paso hacia la creación de un ambiente sin costuras entre la computadora y el hombre. Ya no necesitaremos llevar abultados aparatos para ver nuestros mundos virtuales. Con el láser directamente en el ojo, obtendremos una visión virtual con solo un par de gafas de sol. Pero, ¿qué ocurre si en vez de ser una aventura virtual, queremos que nuestro viaje fantástico sea real? Los escritores de ciencia ficción han predicho el último avance. Una manera de viajar tan fantástica que nuestros sentidos nos dicen que no puede ser posible. La habilidad para transportarnos instantáneamente a cualquier lugar del mundo o más allá. Teletransportación. Larry Niven, uno de los mejores autores de ciencia ficción, espera impacientemente la teletransportación. En primer lugar, desarrollas nuevos crímenes. Estás entre un grupo de gente en Nueva York, en un restaurante. Disculpen, tengo que ir al servicio. Se va hacia el baño. Hay teléfonos cerca de los baños. Hay incluso cabinas teletransportadoras. Se teletransporta hasta el otro lado del país. Comete sus crímenes. Vuelve al servicio de caballeros. Se limpia la sangre y sale. ¿Quién será el más astuto?
Las autopistas. De pronto las autopistas son elefantes blancos y de pronto la industria automovilística se colapsa. No sé qué se hará con la industria del automóvil. Quizá se convierta en industria espacial si las naves las hacen más pequeñas y más baratas. Quizá puedan construir cabinas de teletransporte, aunque dudo que algunas de las empresas de automóviles vayan a hacerlo. Pero las autopistas las puedes convertir en estrechos y largos parques. Es lo último en fantasía de ciencia ficción. Como medio de transporte sería insuperable. ¿Estaremos a un paso del viaje más increíble que existió jamás? La teletransportación. Transferencia de información de un lugar a otro. La creación del perfecto facsímil. Sucede todos los días, en 2 dimensiones. La teletransportación en 3 dimensiones es ahora una realidad. En un reciente descubrimiento en la Universidad de Stanford, en América, cada detalle de la superficie de esta estatua fue escaneada con láser. La información se envió a un lejano pueblo en California, donde se recreó una copia perfecta en cada detalle. Nos estamos acercando, pero no lo suficiente. Mark Leboy, jefe del proyecto 3D Fax. Bueno, no es exactamente teletransportación. Nos da la posibilidad de tomar un modelo físicamente y hacer un modelo igual desde un ordenador. Y esto solo se ha hecho con objetos muy simples. Ahora lo podemos hacer con modelos muy complejos, aunque no podemos recrear una persona en su totalidad. Pensemos en la complejidad de un ser humano. Músculos, nervios, piel, todo compuesto de células. Las células de moléculas. Las moléculas de átomos. En La Mosca, teletransportar un animal parece fácil. Ponte las gafas, querida. Pero para poder lograr esta extraordinaria proeza, una máquina tendría que escanear la posición y comportamiento de cada átomo antes de destruir instantáneamente el original y recrearlo en perfecto detalle en algún otro lugar. ¿Quién aceptaría ese reto? Anton Zellinger es un eminente físico de la Universidad de Innsbruck, en Austria. Ha pasado estos últimos 3 años trabajando en un proyecto que puede llegar a ser uno de los hallazgos más importantes del siglo. La teletransportación ya no es una fantasía. Mi equipo y yo hemos inventado la primera máquina de teletransportación del mundo. Esta es. Puede parecerse a Star Trek o a los sueños del pasado, pero es la pura realidad. Esperan que cuando se enchufe, analizará un par de fotones, las pequeñas partículas de la luz, recreando uno de ellos en perfecto detalle al otro lado del laboratorio. Si todo funciona, el fotón acabará aquí y será una perfecta copia del original. Si esto sucede, la teletransportación se convertirá en realidad por primera vez. Lánzame un rayo, Anton. Un gran hallazgo. Y el procedimiento de la teletransportación no parará los fotones. Básicamente, la tecnología está ahí para hacer este tipo de experimentos con los átomos. Nos llevará unos años hasta que esto ocurra, pero algunos equipos están trabajando en ello. Hay billones y billones de átomos en el cuerpo. Cada uno es único en posición y forma. Aunque la física de estos procedimientos funcionara, Zellinger cree que el último paso para la transportación humana sería encontrar una forma de almacenar esta cantidad enorme de información. En objetos grandes como los humanos, la cantidad de información almacenada es tan grande que estará por encima de la capacidad de cualquier computadora que se construya. Pero no deberíamos dejar de soñar, porque ya ha sucedido muchas veces en el desarrollo de la ciencia, que hemos demostrado lo contrario cuando han pensado que algo era imposible. ¡Es asombroso! ¡Funciona! Lo he probado esta mañana. Está bien. Es increíble.
Desde el momento que aprendemos a andar, queremos correr. Volamos, aunque nos dijeron que era imposible. Pronto estaremos viajando en rayos de luz, apenas unos cientos de años después de la creación de la rueda. Y ahora estamos dando los primeros pasos hacia lo último en transporte personal. ¿Puede un mundo expandirse en un abrir y cerrar de ojos? Claro que hay una gran distancia entre átomos y humanos, pero como hemos visto, la tecnología está avanzando. Y en estos días puedes hacer cualquier cosa. La teletransportación es solo una de las excitantes perspectivas en nuestro planeta menguante. Nuestro futuro fantástico está más cerca de lo que pensamos. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Mientras el planeta sigue sorprendiéndonos con misterios inexplicables, en Infinito, seguimos trabajando con más y más horas de producciones propias y exclusivas. Los casos más inquietantes, analizados por un equipo especializado de investigadores y cazadores de fenómenos extraños en distintas partes del mundo, a través de realizaciones para el asombro, reunidas en Infinito Original. Porque existe otra realidad, y solo un canal se atreve a investigarla. Infinito, señal del nuevo milenio. ¿Qué dicen las profecías para esta época? ¿Cuál es el sentido de nuestras vidas? ¿Existe el alma? La nueva era brinda muchas respuestas, pero para encontrarlas tenemos que hacer las preguntas adecuadas. El universo está plagado de hechos sin explicación, misterios sin resolver, infinidad de temas que aguardan ser develados. Para eso nació Infinito, el primer canal en el mundo que explora con respeto, seriedad y objetividad los temas que nadie se atreve a explicar. De lo desconocido a lo sorprendente, de lo enigmático a lo inexplicable. Infinito, abre tu mente. Disponible en Estados Unidos para las comunidades de habla hispana. Pídelo a tu operador de cable. Infinito. Abre tu mente.